Buenos días, bienvenidos a Vlogmas número 11. Aquí están los perritos comiendo una barra para que me dejen en paz. Yo estoy tomando una mini donut de las que compramos el otro día y estoy tomando en mi taza de Epic. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de uno de esos temas que han estado esperando, yo creo que desde hace bastante tiempo, y es ¿qué pasó en Capital Gaming? Ya tenemos a Iki y se ven increíbles las armaduras porque están utilizando todas estas de la saga de Poseidón. ¿Qué pasó en Capital Gaming? ¿Por qué estuve ahí? ¿Por qué salí? Todas esas cosas. Entonces acompáñenme en este vlog. La parte de Esmeralda está suprema, así que se las recomiendo, pandilla, si no la han visto por ahí. Bueno, pues empecemos por el principio. Como ustedes saben, yo soy parte de las Rock Girls de ASUS y entonces en diciembre del año pasado fui al Rock Fest porque tenía que ir 2 días, realmente tenía que ir uno. Al día siguiente me dijeron que a lo mejor no era tan importante que fuera, pero igual decidí ir. Y ahí es cuando empezó todo, porque ahí fue donde me encontré a Peter, que en ese momento era productor de Capital Gaming. Yo ya lo conocía porque habíamos ido a grabar a Efecto TV, que es la empresa a la que pertenece Capital Gaming. Quiero decir que con este video no pretendo ni hablar mal de la empresa ni de Efecto TV porque no conozco toda la empresa, solo voy a hablar del proyecto de Capital Gaming y muy en específico de mis funciones y ya. Por otro lado, también aclaro que he tenido muchísimos trabajos que no tienen nada que ver con la industria de los videojuegos, y cuando ustedes se han enterado de uno de estos trabajos en los que estoy, ha sido porque son en medios de comunicación, como lo fue Atomic, como lo fue Game Master y como lo fue Capital Gaming. Cuando he salido de estos trabajos solamente comenté por qué había salido de Game Master y voy a comentar el por qué salí de Capital Gaming. ¿Y por qué? Pues porque fue una circunstancia no sé si injusta, pero que se hizo de mala manera. Y por eso lo voy a comentar. Nunca he hablado de otros trabajos, de nada. No me gusta hablar de las empresas ni de lo que pasa en ellas, porque considero que aparte de que es pues como que rollo de ahí, pues no necesariamente tenemos que estar platicando todos los detalles. Así que tampoco va a haber como detalles así escabrosos. Solo voy a contar lo que ocurrió. Cuando me ofrecieron el proyecto me dijeron que iba a entrar a la parte de contenidos. Es decir, me ofrecían ser jefa de redacción y al mismo tiempo dar como una guía, una escaleta para lo que iban a llevar en el programa de televisión. Yo previamente le había dicho al productor que realmente yo estaba interesada en salir a cuadro porque era una de las cosas, no le dije esto a él, pero ustedes deberían de saber que yo siempre había tenido como ganas de tener un programa de televisión de videojuegos, y bueno, también ya había tenido la oportunidad de grabar a cuadro para Game Rush y así, entonces yo no quería estar como jefa de redacción. Eso había sido quizá algo que en algún momento pude haber aspirado cuando estaba en Game Master, pero había sido hace muchos años, digamos, ya no era uno de mis objetivos. Sin embargo, esa es la posición que estaba y me dijo que podría aparecer en algunas conducciones. Entonces pues me pareció bien, dije pues voy a arriesgarme. Fui a una entrevista el 12 de diciembre del año pasado, por eso también hago el video en estos días porque está súper relacionado. Y entonces en esta entrevista tuve que hablar con una persona a la que denominaremos como Pinza, porque hay unas pinzas aquí para la ropa. Y entonces Pinza me dijo que era un proyecto muy nuevo, que solamente había presupuesto para 3 meses y que lo estaba dirigiendo Ventana. Ventana es un individuo más joven que estaba dirigiendo este proyecto porque le gustaba y al principio no estaba nada involucrado en ello. Entonces Pinza me dijo que tenían un presupuesto bastante limitado, pero que me lo podían ofrecer por el momento y después iba a ser aumentado. Y me dijo que había un equipo de redactores y yo nada más iba a tener que coordinarlos y ya. No tenía yo que aparecer a cuadro ni nada, esa no era parte de mis funciones. Iba a dar una escaleta acerca de lo que pasaba en el programa y producción se iba a encargar de hacer los guiones y así. Bueno, corte A, yo hacía todo. Por alguna u otra razón decidieron que ya no iban a tener otra conductora y entonces me dejaron a mí y entonces yo conducía con Matt. Es decir que con Matt siempre me llevé muy bien y la verdad me parecía una persona que proponía cosas para el proyecto, que iba hacia adelante y como que siempre tuvo ganas de hacer más. Entonces como que hicimos una buena mancuerna, aunque ahí no me llevaba todavía como que súper bien con él. Era una relación súper profesional nada más. Nunca se perderá. Exacto. No, pero está bien. Un saludo a todas nuestras mascotas y a todas sus mascotas. A todos los pimpines. A todos los pimpines del mundo.
Entonces yo hacía los guiones toda la semana, nadie me ayudaba a hacer los guiones, yo hacía todo el guión del programa y al mismo tiempo subía las notas. Yo hice una propuesta para este sitio cuando pensé que todavía, porque esperen ahí, cuando pensé que había un equipo de redactores. Hice una investigación y dije, vamos a hacer un sitio con 16 noticias, parece competitivo frente a lo que tenemos ahorita, Level Up, Atomics, incluso IGN, me refiero al gringo, etcétera. Y bueno, pues empezamos con esta idea de las 16 notas, pero resulta que pues a la mera hora no había ningunos redactores. Todas las personas a las que me dijeron que contactara se dedicaban a otra cosa, eran unas personas de redes que habían completado como que nada más las notas para que estuvieran ahí en el sitio, pero ya no querían escribir. Yo les dije, no importa que no escriban tan bien, pero si saben de móviles y así, pues cooperen y yo les arreglo los textos. No quisieron, Matt tampoco quería escribir y en ese momento que también estaba Eritra tampoco quería escribir, entonces no había nadie que escribiera más que yo y otra chica que estaba ahí en ese momento, pero no trabajaba para Capital Gaming, era como que trabajaba ella en su trabajo normal de Godínez y en su tiempo libre podía hacer algunas notas para Capital Gaming. Entonces bajo esta perspectiva yo dije, bueno, pues hay que echarle ganas, pero pues seamos realistas. Al mismo tiempo me dejaron completamente a cargo del programa de televisión, entonces todos los martes hacíamos el programa de televisión, que en ese momento ni siquiera estaba organizado y no era todos los martes, y yo propuse una junta para los redactores, pero como no existían los redactores, se convirtió en una junta operativa en la que se juntaba la gente de diferentes áreas y todos opinaban acerca de lo que debía ser redacción cuando yo era la jefa de redacción. Entonces se volvió como muy complicado. Yo varias veces hablé con Pinza y le decía, oye, como que esto no está organizado, yo no entiendo por qué la gente de redes como que me dice a mí que debo subir y así. Y poco a poco me di cuenta que Pinza no tomaba en cuenta las opiniones que yo decía por mi carácter profesional y nada, era como que, ay, es una chava que pusimos ahí a dirigir y a ver si sale bien y si no, da igual. Y cuando eran las juntas nunca se me daba como el lugar que yo tenía como jefa de redacción, siempre era como criticarme y así. La gente de redes era a veces muy grosera, incluso llegaron a criticar cosas así como físicas. Entonces, digamos, no era un buen ambiente, pero yo dije, no me voy como que a concentrar en estas personas, me voy a concentrar en el trabajo. Ahora hay que entender que de todas las personas que estaban ahí, y esto como que parecía molestarles porque en algún momento se los comenté, pero como para bien les dije, bueno, como que yo tengo experiencia en esto y yo creo que las ventas deberían de hacerse de esta u otra manera, ¿no? Se lo dije a mi jefe, a Pinza. Les dije, no vayan con las empresas de los videojuegos porque ahorita no necesariamente van a tener un presupuesto para invertir, sino más bien les van a dar juegos y cosas y así. Y se dedicaron los primeros meses a ir a vender a las empresas de videojuegos y bueno, no les fue tan bien. Pero entonces yo habiendo dicho esto de que yo tenía experiencia ahí, como que les molestó que yo tenía experiencia en videojuegos y ellos no, y la verdad es que ellos pues no la tenían. Y a lo que yo me refería es que yo hacía las cosas de manera, pues como sabía, profesionales. Número uno, porque estudié ciencias de la comunicación. Número dos, porque me he desempeñado como periodista de videojuegos. Y número tres, porque ya he creado, pues quizá una respetabilidad, una confiabilidad en mí. Y entonces de ninguna manera haría algo que defraudara esta confianza que tienen ustedes. Las reseñas a veces se hacían así, ya saben, como mal, como que llegaba un juego y no nos los daban y después me decían, ay, avéntense la reseña rápido y no, mi chamaco, yo no hago las cosas así. Si juego un juego, hago la reseña. Si no se juega el juego, no se hace la reseña. Se podrá hacer alguna opinión o así. Entonces querían hacer muy las cosas así. Entonces yo siempre como que caía mal porque yo quería ser más profesional y ellos solo querían como números. Nos empezaron a exigir esas 16 notas todos los días, incluso sábado y domingo. Literal, cuando trabajé ahí, trabajaba de lunes a domingo, y de lunes a domingo, y de lunes a domingo, y de lunes a domingo, aparte de los eventos a los que íbamos y todo. Y pues ya conducía yo todo. Estaba súper padre cuando éramos 3 conductores porque como que podías mandar a unos a hacer una cosa, otra combinación a hacer otra, es decir, esa era incluso la parte creativa que a mí me gustaba y pues se perdió total. El productor de televisión se fue, 2 programas los produjimos casi así de golpe, mucha ayuda entre Matt y yo. La verdad no creo que hubiera pasado la primera etapa del proyecto si no hubiera sido por nosotros y porque hicimos como una buena comunicación. Se va, pandilla, pues nos despedimos, que tengan una excelente semana.
Y bueno, llegamos a que se me permitió contratar a gente y dije, por favor, déjenme contratar a alguien porque si quieren que crezca esto y querían como muchos clics en el sitio para poderlo vender, contraté a 2 chicas. Una de ellas había trabajado conmigo en Game Master y bueno, ya estaba en este momento la otra chica que había empezado, Aurora, empezó de tiempo completo, entonces éramos nosotras. Y resulta que venía el viaje del E3 y entonces en este viaje del E3 se fueron, no me llevaron a mí, eso como que me dio igual a mí como tal, pero se me hizo como chafa porque se fueron personas de producción que no tenían como que ir. Iba también Pinza, iba también Ventana y no trajeron nada contundente de allá, unas tomas súper borrosas, súper feas, oscuras. Y mientras a tanto acá, yo con el equipo de redacción, que en ese momento se integraron 3 becarios que me dijeron que iban a estar, que yo los entrevisté y todo, iban a ser redactores, como que sí becarios, pero se suponía que les iban a dar como un sueldo y así. Y entonces entramos y todos coordinamos y tuvimos como 2 semanas mágicas de buena comunicación y te dije, ahora sí, vamos adelante con todo, hice cápsulas, corrí a grabar otros días, o sea como que le echamos muchas ganas por acá y regresamos del E3, corte a una junta, hacen una alianza súper rara con cierta empresa que se llama Femes y entonces yo dije, bueno, nos irá mejor, ahora sí va a ser más dinero. Tu mascota. Y no, durante la junta absorben a 2 de estas personas, a mis 2 redactoras y las despiden. Y luego sigue el equipo, me dicen a mí además, mi Pinza me dice que, ay, las cosas están saliendo como mal y no sé qué, como que me tratan de echar la culpa. Y yo les dije, han ido a vender con todas las personas que no son, no entiendo esta alianza en qué nos va a beneficiar. Y me acaban de despedir a mis 2 redactoras cuando acabamos de hacer como que la mejor cobertura del E3 que pudimos haber hecho bajo nuestras condiciones. Y, ustedes no les dije, pero se acaban de ir y no trajeron nada, ni siquiera una venta, nada, o sea, entonces bueno, yo me molesté porque habían corrido a mis redactoras sin ninguna razón y me quedé trabajando con los 3 chicos, un poco como que no sabía qué pasaba, pedí hablar con mis jefes y lo que sea, les comenté este asunto y les dije, si el proyecto peligra, porque siempre peligraba, yo puedo conseguirles a alguien como que sea de ventas, que sea específico. Les dije, al momento ya tenemos 36 programas que hemos hecho, es decir, esas eran mis funciones, porque me trataban como que de decir que yo no hacía X o Y en esa como junta improvisada en la que el cuate de redes me señalaba y me decía, tu contenido son puras selfies, tu contenido son puras selfies. Y entonces, porque me habían criticado porque había subido una selfie una vez con una playera de PlayStation a las redes, porque también llevaba yo a veces las redes de Capital Gaming, es decir, hacíamos de todo un poco, lo cual no es raro en una empresa mexicana, pero sí eran unas personas no muy agradecidas con los empleados. Y entonces les voy a contar por qué, porque entonces me entero a las 2 semanas que estos chicos de redacción con los que yo seguía trabajando y trataba como que de pues ver qué onda, de llevar el sitio a algún lado, me dijeron que, oye Licha, ¿qué onda? Pues es que no nos están pagando, no sé qué. En ese momento es cuando yo me entero que no les pagan. Entonces hablé con Pinza y le dije, oye, yo creo que este chico está haciendo un montón de notas y no se le está pagando nada y no me parece justo. Entonces, bueno, empecé a caer mal, ¿verdad? Porque era una persona que pues quería que se le pagara a la gente que trabajaba. Y bueno, finalmente en ese momento yo no me sentía muy a gusto, aunque me gustaba estar en el programa de televisión, había un nuevo productor y todo, yo no me sentía muy a gusto como tal. Aparte, yo había entrado en diciembre y en diciembre yo estaba como que súper enfocada en un proyecto personal, que cuando sepan cuál es ese proyecto personal va a ser como qué hacías en Capital Gaming. Y entonces como que le había echado muchas ganas a Capital Gaming porque me gustan los videojuegos, porque me hacía atractiva la idea de estar en un proyecto. Para esto yo les había presentado varias alianzas buenas con otras personas, una que incluía incluso a Ari Gameplays en algunos momentos, y pues como que no quería, como que era muy raro realmente lo que querían obtener. Yo creo que no trataban de que el proyecto realmente saliera adelante, y también siento que había una falta de respeto por los empleados, como que siento que ahí había un grupo de trabajo y de personas que dependían, incluso algunas con hijos, y como que les daba igual, ¿no? Como que a Pinza y Ventana, porque finalmente Pinza y Ventana pues no estaban, no les pasaba nada si existía o no existía el proyecto, no perdían respetabilidad si salía una nota o no mal de los videojuegos, y entonces pues tampoco pasaba nada si la gente perdía su trabajo o no. Y así fue cuando me enteré que en algún momento ya estaban buscando otra conductora. Y bueno, para esto yo les decía que yo no tenía como muchas ganas de estar en el proyecto, pero no lo quería dejar botado. Y por otro lado les iba a decir las cosas buenas que pasaron ahí. Me sirvió mucho para subir mi autoestima, porque tenía que trabajar, incluso aunque no me sintiera, ya saben, como bien físicamente. Iba, y el maquillaje de la señora Keta, excelente, un super abrazo. Siempre me contaba historias muy divertidas. También me daba cuenta por ahí que bueno, pues no todo era miel sobre hojuelas.
qué bonito quedó el maquillaje. Pero me gustó mucho, gané mucha seguridad, aprendí mucho de Matt, puedo decir, porque era una persona que siempre como que tenía mucho ánimo y muchas cosas las hacía así. No, estaba haciendo... Aquí están arreglando a Matt. Así me ponen el rostro, querida pandilla. Sí. Me cayeron muy bien otras personas que estaban ahí, a Kelly's Milk que hace cosplay, ahí la conocí. Es decir, yo tenía como una buena relación con algunas personas, no es que fuera desagradable en sí el trabajo, me la pasaba muy bien cuando estaba cuadro y que tranza pandilla y demás, es decir, no me la pasé mal, me gustó mucho, pero había llegado al final en el que yo ya no tenía ganas de seguir en un lugar en el que se trataba mal a la gente, en la que no se tomaba en serio el periodismo de los videojuegos, en el que incluso ni siquiera era importante el proyecto, sino nada más y ni siquiera sabían venderlo. Entonces yo dije, pues por más que quieras que algo crezca, no va a crecer, ¿no? Entonces era momento de irme, pero no me quería como ir como tal, así como dejar las cosas botadas, y todo se dio, amigos, porque entonces me di cuenta que me querían correr y como que me quedé pensando y dije, bueno, vamos a ver cómo lo hacen. Lo primero que ya fue como súper obvio es que me dieron una hoja chafa que me la mandó un becario, es decir, nunca Pinza y Ventana pudieron hablar conmigo personalmente. Esto me he dado cuenta que ocurre en algunos lugares, como que les da miedo a una mujer que piensa y entonces no pueden como que hablar con las personas, y entonces un becario me mandó una hoja en la que según tenía yo 3 faltas administrativas. Me di cuenta que me querían correr porque además, bueno, las faltas eran falsas, porque había eventos en los que ni siquiera me habían convocado, uno en el Parque Hundido en el que yo ni siquiera estaba, en los WhatsApp. Número 2, me di cuenta, con esto que me querían correr, que había un grupo de WhatsApp en el que a mí no se me incluía cuando yo era la jefa de redacción. Número 3, ya no me incluían, incluso en ese momento iban a hacer la entrevista con Rob Ferguson de Gears of War, o de Gear 5, y yo ya no estaba incluida ni nada. Entonces como que yo decía, es muy obvio que me quieren correr, me parecía una forma maleducada de hacerlo. Sentí que me pudieron haber citado Pinza a la oficina y decirme, ¿sabes qué? Ya no hay tanto presupuesto, o ya tu posición sale muy cara, que ganaba lo mismo que ganaba de redactora cuando estaba en Game Master en el 2010, o sea, imagínense, no era un gran sueldo y hacía 3 trabajos aquí, de lunes a domingo. Y bueno, un 16 de agosto, que justo era el cumpleaños de mi mamá, nos citaron a las 3 de la tarde y empezamos a grabar hasta las 6 o algo así, y ese día fue Gumi. Yo ya conocí a Gumi porque la habíamos entrevistado justamente en Toluca cuando fui la primera vez a grabar para Capital Gaming, y ya la conocía, la había visto en otro evento de Resident Evil, habíamos platicado, entonces nos seguíamos. Yo le había regalado después unos pases para que fuera a ver la de Battle Angel Alita porque vi que le gustaba y me habían regalado pases. Bueno, total, el chiste es que nos conocíamos y vi que fue, y en ese momento dije, ay, la van a tratar de agarrar porque era muy obvio. Me doy cuenta que se cortó la grabación y ni siquiera había comentado el final de esto. Bueno, entonces me di cuenta ahí que querían agarrar a Gumi, y después vi yo de unas semanas por medio de las redes sociales de ella que ella decía conductora de Capital Gaming, y tenía una foto además en la sala de maquillaje de la señora Keta. Y para eso yo seguía trabajando. También les hacía las traducciones de todo lo que se fueron al E3 o todas las entrevistas que se hacían en inglés. Yo era la que se los traducía. Y entonces para ese momento el productor, que le diremos Audífono, ya se portaba la verdad un poco sangrón, como que él ya se ve, trataban de conseguir a alguien, ya habían hecho pruebas con otra chica y así, tampoco era tan fácil, ¿verdad? Que alguien hablara de videojuegos. Y bueno, de alguna u otra manera, como Gumi estaba asociada con los que organizaban la FEMES y tenían como que también lo de Elliot Media, así como que yo creo que se facilitó y le dieron el trabajo, pero me enteré literalmente por la foto que vi y porque yo grababa los programas los martes, y ese martes, ese lunes grabaron con ella, y entonces siempre nos citaban para grabar el martes. Súper chafa eso, porque en vez de que nos citaran con tiempo... Es emocionante. Las noticias rápidas. Sí. Va, ya es un tradicional piedra, papel o tijeras, ¿no? Entonces va, piedra, papel o tijeras. Es que esto no les conté. Me di cuenta también que me querían correr porque cuando yo les había mandado un mail después del E3 diciéndoles, todas estas son mis funciones, ya tenemos 30 y tantos programas hechos, esto ya se debería de poder vender, el sitio ya tiene suficientes clics, es decir, ya nada más están enfocando en problemas en vez de salir a vender y que tengamos presupuesto para que siga el proyecto adelante, como que más bien quisieron destruir el sitio, y entonces de pronto dejaron que los redactores publicaran sin que se les corrigiera la ortografía, y así me di cuenta que era para quitarme como esa posición.
como que les hice obvio en ese mail todas mis funciones, se dieron cuenta que si me quitaban pues ya no iban a poder hacer nada, entonces obviamente me empezaron a tratar de sustituir y entonces los guiones que yo hacía se los empezaron a dar a que los hiciera el becario, uno de los becarios que yo tenía en redacción, que eran 3. Uno primero no pudo trabajar porque pasó algo con su papá que perdió el trabajo, entonces él ya no trabajaba y como no le pagaban pues yo no le iba a exigir. Al otro que sí le pagaban, todo el día tenía que estar haciendo notas, y el otro chico, él se fue como a la parte más de producción y así, entonces empezó a trabajar con ellos. Desconozco si le pagaron después o no, pero entonces él fue el mismo el que me dio la hoja en la que me iban a correr, y también después, pues él es el que hacía ya los guiones de televisión, después de que yo les había como un poco enseñado cuál era la técnica para hacerlos, y así me di cuenta de todo, era súper obvio, ya me había pasado. Cuando estaba en Atomics y ya me querían quitar de la televisión, me hicieron enseñarle a Hugo Juárez cómo editar, y entonces, bueno, ya me daba cuenta, ya sabía, ya era experimentada. Pero pues quería ver si tenían los huevos de hacer las cosas como personas educadas, y pues no fue así. Ay, bueno, resulta que ya no me habían invitado a mí para lo de Years, y ellos sabían de esta cosa mucho tiempo antes. Y resulta que Matt no podía ir y me pidió que fuera ese día, y yo fui ese viernes a hacer la entrevista. Preparé en el momento en el que habló Matt, a la 1 de la mañana, como que vi el mensaje. Yo me preparé para hacer las preguntas al día siguiente y todo, profesional como soy. Y cuando llegué y estaba en el evento, estaban así como súper incómodos, Ventana y headset y el audífono, porque como que ya sabían que me querían correr, incluso ya sabían que había otra persona, y como que era de, ay, ¿qué hace aquí? Pero a mí me dio risa porque era como de, y entonces pues ya saludaba a todos, porque yo conozco a todos, y la verdad es que ellos todavía no han hecho una gran relación con nadie, yo creo. A la hora que íbamos a hacer la entrevista, que yo iba a hacerla, me dice Ventana que íbamos a preguntar y no sé qué, como todo nervioso, y yo así como, ¿tú vas a hacer la entrevista? Y entonces como que le dije, bueno, pues si quieres hacer esto y aquello. Es decir, él nunca era maleducado y yo nunca fui maleducada con él, siempre fui como que lo veía como un niño más chico y decía, bueno, pues si quiere hacer la entrevista, que la haga y que se dé su... Entrevisté a Rob Ferguson, pero no llevaba las preguntas preparadas, entonces yo decía como que what the fuck, o sea, ¿por qué tan poco profesionales? Y entonces, bueno, ¿qué le preguntaré? Pues voy a preguntarle cuál es su arma favorita. Y yo como, no sé más de la clase de pregunta para el director de Year 5, pero bueno, yo hice todas las preguntas que yo llevaba. Y el martes, que no me habían citado todavía para conducir, porque les digo que entonces hacía este becario los guiones una noche antes, entonces nos citaban súper tarde, a veces a las 12 de la noche nos decían, mañana grabamos, y como ya me querían correr, yo no sabía si me iban a citar una semana más o no. Ese último martes ya no me citaron a mí, pero todavía me manda el productor de televisión que si le podía ayudar con la entrevista de Gears, y le dije, yo creo que alguien más la puede hacer, ¿no? Y entonces cortaron las preguntas en las que yo salía, menos la primera, porque sí me alcanzó a mandar obviamente la entrevista, alguien más la habrá traducido, y ya nada más dejaron las preguntas que había hecho Ventana, que de hecho son bastante simples. Y bueno, al final lo que se me hizo como muy poco profesional es que yo no podía ni siquiera tomar una decisión profesional acerca de qué hacer. Me seguían llegando códigos para juegos, se los seguía asignando a algunas personas los que podía, pero yo no sabía si iba a seguir 2 semanas más o ya, si iba a seguir un mes. Si nos ofrecían, por ejemplo, con Ubisoft me pasó que quieren incluir algo para Halloween, yo no sabía si podíamos incluirlo o no, es decir, se complicó incluso la relación profesional con PRs, etcétera. Se me hizo como muy poco profesional, es decir, cero profesional. Cuando ya no quieres que alguien trabaje ahí, le hablas, le dices los motivos por los cuales ya no, aunque sean económicos. Y ya, siempre soy una persona muy razonable y así, pero como que hacer las cosas por las malas y a la chafa, no. Entonces, bueno, salí, estoy muy contenta, puse algunos tweets en su momento como sutiles y así, me cayó gordo más que esto, es decir, la forma poco profesional en la que se hicieron las cosas. Cuando eres una empresa, pues tienes que ser profesional y ya, y no se me despidió como se me debía despedir, y bueno, pues ya saben, ¿no? Eso ya quedará en la conciencia de estas personas. No le deseo mal al proyecto, deseo que le vaya bien a Matt, a Milk, entró Gumi me cae muy bien, nunca hablamos de esto, pero le deseo la mejor de la suerte. Supongo que le va a ayudar también mucho, porque luego ella andaba medio deprimida, esto le va a dar más ánimo y así. Entonces, en sí, la televisión es una cosa muy bonita, muy divertida, mucho de rush, mucho de buena energía, pero depende también de las personas que la hacen y trabajan. En el futuro sí me gustaría volver a hacer algo de televisión, la verdad es una cosa que me sigue apasionando, me gusta mucho el video y todo,
y me dio mucha seguridad porque me di cuenta de todo lo que podía hacer, es decir, hacía un programa a la semana, desde la concepción de lo que íbamos a hablar hasta que lo hacíamos, hasta que yo lo conducía, hasta que subía las notas. Yo revisaba todas las notas que subían al sitio, toda la ortografía. Pues la verdad es que quedé muy contenta con mi trabajo y algunos de ustedes lo vieron. Muchas gracias a los que lo estuvieron siguiendo, a los que lo estuvieron apoyando. Y bueno, la verdad es que pues ya eso es todo lo que puedo comentar de este proyecto. Ya nos veremos en algunos otros proyectos de videojuegos. Por lo pronto nos quedamos con Mookid y todas las cosas que he aprendido en todos lados ahora se verán reflejadas en mis proyectos personales, porque creo que le he dado mucho a los proyectos de los demás. A veces no siempre con una buena paga, la verdad. Rara vez ha sido con una gran paga, pero a veces ha sido con mucho cariño y he estado muy contenta en muchos de los proyectos que he estado. Tengo muy buenos recuerdos y tengo muy buenos jefes y recuerdos, no de Capital Gaming como tal, pero sí muchos. Y entonces todo eso ahora se lo voy a dar a mis proyectos porque merecen la pena, no solo porque lo estaba haciendo el año pasado cuando entré aquí, sino porque es el momento adecuado para transformarnos en un nuevo nivel de ser humano. Alguien está muy apenado porque se orinó abajo, ¿verdad, Pantro? Por eso pide perdón, no sé qué hace. Ya he disculpado. Pero déjeme trabajar. No. Revisando mi canal y hay comentarios que no había contestado todavía, lo siento muchísimo. Mira, cuando LGN, muchos saludos, Nikki, like. Debería una gran editorial. Gracias amigos, disculpen que no había puesto los likes, como que no lo he hecho tan bien, ¿verdad? Feliz año. I'm sorry guys, prometo mejorar.